Radio Educación presenta. Tú, yo, él, ella, ellos, nosotros, nosotras. todos y todas, Habitamos en el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Literatura y música. Muy buenas noches, México y continente americano. Buen día al resto del mundo. Soy José Ángel Domínguez y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva emisión. La Ciudad de México es la sede de esta transmisión a través del 1060 de amplitud modulada. Y a nombre de todas las personas, todos los profesionales que conforman el equipo de producción de En el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual, les invito a que permanezcan los próximos 60 minutos en sintonía. A los internautas que navegan en este momento por la red, les recordamos que nos pueden ver en la plataforma Ustream en este momento o escuchar también por el sitio www.radioeducacion.edu.mx. También suscribirse a nuestro canal en YouTube, en el Jardín de las Orquídeas, en donde podrán ver todos nuestros programas, los programas anteriores, por supuesto. Este programa es previamente grabado, pero usted puede comunicarse por varias vías. Nuestra multilínea telefónica es el 4155-1060. Tenemos una alada sin costo para usted, el 01800-080-1060. Ahí están nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas. Ellos se encuentran en este momento en vivo contestando sus llamadas. Envíenos también un correo electrónico a eneljardinelasOrquídeas@radioeducacion.edu.mx. Puedes visitar nuestro perfil en Facebook, también como En el Jardín de las Orquídeas. En Twitter nos movemos como @orquídeasradio y les comento que sus comentarios, valga la redundancia, serán atendidos con mucho gusto. Saludamos también a los radioescuchas del Instituto Morelense de Radio Televisión, aquellos que nos oyen en el estado de Guerrero, en Baja California, y a los internautas que nos siguen a través de www.radiomexicanacontemporánea.com en su pestaña Planeta Radio, que retransmite esta serie. Hoy vamos a hablar primero en este programa de literatura y cómo la literatura ha abordado de distintas maneras las expresiones homoeróticas, convirtiéndose en un reflejo y en un termómetro de sus propios contextos sociales e históricos. La literatura, amigas y amigos, es un referente que nos permite inferir sobre las perspectivas de la propia sociedad y sus reacciones a estas propuestas. Y en esta primera parte del programa, pues estaremos conversando sobre literatura con el maestro Sergio Tellespón, a quien les doy la más cordial bienvenida. Bienvenido, Sergio, es un placer, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, José Ángel, gracias por la invitación. Bueno, para aquellas personas que no te conocen, tenemos aquí un resumen de tus muchas actividades, porque vaya que has trabajado, y quiero decirles que Sergio es del Distrito Federal, es poeta, es ensayista, es crítico literario, narrador, editor y activista por los derechos de la comunidad LGBTTI+, más lo que se añada esta semana, por supuesto. Parte de su obra ha sido traducida al inglés, francés y portugués. Él hizo estudios en lengua y literaturas hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de No recuerdo el amor, sino el deseo, Quimera, 2008, traducido al inglés por Don Cellini en ediciones Flor y Canto del 2013. Es compilador y presentador de poesía homoerótica, antología de Alforja del 2006 y coautor de los libros
Dos escritores secretos, ensayos sobre Efrén Hernández y Francisco Tario, Tierra Adentro 2006, y México se escribe con J, una historia de la cultura gay de Planeta del año 2010. Junto con José Mariano Leiva compiló el libro El Derecho al Juego, Lecturas y Evocaciones de José Joaquín Blanco, Quimera 2012. En el 2011 ganó el segundo lugar del concurso de ensayo Olivier Debrois, convocado por el MUAC de la UNAM. Dirigió el cortometraje Glamour para las exequias del 2008, del cual también hizo el guión, basado en una crónica del escritor chileno Pedro Lembel. Así que pues una gran cantidad de actividades, y eso es solo la punta del iceberg, Sergio. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias. Vamos a arrancar. También tenemos desde Morelos la colaboración del Instituto Morelense de Radio y Televisión a cargo de Alma González Figueroa, quien tuvo la fortuna de charlar brevemente con el escritor Luis Zapata. Así que te invitamos a que te pongas cómodo para escuchar, para ver el material preparado por el equipo de producción y ponernos en contexto. Adelante. Lo que caracteriza a la literatura homosexual, en términos generales, y por tanto a la lésbica, no es el género de los autores, ni su orientación sexual como se podría pensar, sino la centralidad del tema a partir de personajes que viven algún tipo de relación homoerótica, de manera eventual o como forma cotidiana de vida, sin que esto signifique necesariamente que asuman una identidad homosexual. María Elena Olivera Córdoba. La literatura homosexual empezó a florecer en México a partir de los años 60 y fue especialmente evidente en los años 80 del siglo XX. Pero hasta entonces, la homosexualidad no fue apenas tratada en obras literarias, salvo como asunto ridículo, censurado o pervertido debido a la homofobia dominante en la sociedad mexicana. En 1975, la activista y directora teatral Nancy Cárdenas y los escritores Carlos Monsiváis y Luis González de Alba impulsaron el primer manifiesto en defensa de los homosexuales, publicado en la revista Siempre. Y en 1978 se organizó la primera marcha del orgullo gay. A estos dos hechos les precedieron de manera significativa la publicación El Diario de José Toledo, de Miguel Barbachano Ponce, editado en 1964. En ese año se edita 41 o El muchacho que soñaba en fantasmas, escrita por un autor que se escondía bajo el seudónimo de Paolo Po. En 1962, Juan Vicente Melo había publicado su cuento Los Amigos, lleno de un sutil homoerotismo, y Carlos Fuentes se atrevió a mostrar una relación homoerótica en su novela breve A la víbora de la mar, publicada en 1964. Pero la novela que significó una verdadera brecha y un cambio de rumbo respecto al desprecio o silenciamiento de lo homosexual ocurrió en 1978 con El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata Quirós. A partir de su publicación, muchos autores se animaron a seguir esa senda y abordaron sin reparos asuntos homosexuales. Los años 70 del siglo XX marcaron, pues, el comienzo del cambio de percepción de la sociedad mexicana respecto a la homosexualidad. Carlos Monsiváis fue uno de los escritores más destacados y más comprometidos en estudiar y difundir la obra y las vidas del grupo poético de los contemporáneos, y así relató en Amor Perdido la persecución machista y homofóbica que sufrieron por parte de los estridentistas y los pintores muralistas. Monsiváis fue un autor que impulsó el movimiento homosexual y reflejó en algunos de sus ensayos la problemática de esta comunidad. La poesía es el género en el que se dio cabida en principio a la homosexualidad femenina.
Silvia Tomasa Rivera difuminó el tema en sus poemas, Nancy Cárdenas en Cuaderno de Amor y Desamor, Rosa María Rofiel en Corramos Libres Ahora y Reina Barrera en Lunario lo hicieron evidente. Rosa María Rofiel escribe en 1983 y publica en 1989 Amora, considerada la primera novela lésbica en México. En ella recrea el ambiente de los inicios de los años 80 y si bien no habla de grupos propiamente lésbicos, menciona la participación de las lesbianas en el movimiento feminista y refiere la creación del Movimiento de Liberación Homosexual en México. Dos mujeres, de Sara Levy, publicada en 1990, narra los goces del amor homosexual, pero también la incomprensión y la feroz represión de que es capaz una familia judía. En su novela Infinita, Ethel Krause insinúa nuevamente un triángulo entre un violinista, su esposa y una amiga cercana. En Concierto a cuatro manos, Aline Peterson construye un juego erótico entre adolescentes en el salón de clases a partir de la historia que imaginan sobre una joven cristiana raptada por los moros y las caricias que se prodigan bajo el pupitre. Y en el año 2000, Eve Hill publica su novela Requiem por una muñeca rota, en la que habla del descubrimiento amoroso de dos colegialas. Ubicados en el siglo XXI, Fernando Zamora publicó Por debajo del agua en 2002, una parodia de las novelas sobre la Revolución Mexicana. En ella narra una historia de travestismo y homosexualidad, ironizando sobre el estereotipo del macho revolucionario. En el año 2007 se publicó Pulpo en su tinta y otras formas de morir, del escritor yucateco Will Rodríguez. Se trata de un libro de cuentos donde la muerte está muy presente y también la vivencia homosexual. En 2009, Raúl Rodríguez Cetina publicó El pasado me condena, obra autobiográfica en la que relata la formación de la comunidad gay en México desde su propia óptica y experiencia. Trino Maldonado publicó en 2009 Temporada de caza para el león negro, novela sobre un pintor de éxito contada por su amante. Miguel Capistrán, compilador del libro México se escribe con J, considera que no es necesario hacer esas diferencias, porque finalmente se trata de obras creadas por seres humanos. El avance que ha habido en la sociedad es que ya se están dejando atrás muchas de las concepciones. Una obra, sea del género al que pertenezca, ni se minimiza, ni se magnifica por el hecho de que su creador sea o no gay. Bueno, pues con esta cápsula nos podemos dar un poco de cuenta del contexto en torno a la literatura, el tema de hoy, literatura y diversidad sexual. Y le agradecemos al maestro Sergio Telles Pon que esté con nosotros una vez más, pero también que haya tenido la gentileza de traernos algunos materiales literarios de escritores mexicanos, por supuesto, que abordan este tema. Así que aprovecho la oportunidad para invitar a que nos llamen a nuestra multilínea 4155 1060 01800 080 1060. Ahí está Heréndira, ahí está Víctor contestando sus llamadas. Sergio, ¿cuáles dirías desde tu óptica, desde tu punto de vista, que son las primeras referencias que se hacen sobre el homoerotismo en la literatura universal? Así de entrada. En la literatura universal. ¿Qué te parece? Pues mira, yo creo que las primeras referencias son básicamente las referencias a los mitos griegos, ¿no? Hay una manera de reivindicar todos los mitos griegos, también un poco la mitología bíblica, ¿no? Las relaciones homoeróticas que hay incluso en la Biblia entre Jonatán y David, Caín y Abel, ¿no? Todas esas son las primeras referencias que se, digamos, reivindican en la literatura. Son una manera de
poner una tela o tratar de decir algo pero no decirlo totalmente, ¿no? Hacerlo un poco teatral, transfigurarlo, travestirlo, de hablar del amor pero no hablar totalmente. En fin, es un poco una cosa un poquito dañada, digamos, ¿no? Pero es lo que se hace en principio, ¿no? Lo hace Gide, lo hace Wilde, lo hace Walt Whitman, muchísimos, ¿no? En el ámbito de lo prohibido, de lo oscuro, de lo Sí, que no se puede nombrar abiertamente. Exactamente, en ese sentido tienen que recurrir a esas figuras míticas para poder hablar de un amor que ellos no pueden hablar abiertamente, ¿no? Que no pueden declarar, como dijo Bossy, el amante de Oscar Wilde, el amor que no se atreve a decir su nombre, ¿no? Entonces no se atrevían y tenían que buscar esas figuras para poder hablar del amor entre personas del mismo sexo. O sea que a lo largo de la historia, digamos que estas preferencias sexuales, esta diversidad, esta elección personalísima de la gente ha sido perseguida, por supuesto, y ha sido ocultada también. Sí, y bueno, como decía Michel Foucault, llegó un momento en el que la modernidad prohibió todo esto. En algún momento fue, digamos, no bien visto, pero no era censurable. Exacto. ¿No? Era algo que estaba ahí. Pero la modernidad, y por supuesto muchísimas otras cosas como las religiones, las sociedades, en fin, hicieron eso totalmente prohibido, en lo cual no se mencionaba, no se podía hablar, ¿no? Y era totalmente perverso, por decirlo de alguna manera. Y en una sociedad tan compleja, tan particular como la sociedad mexicana, ¿a partir de qué momento entonces las relaciones entre personas del mismo sexo, las referencias a la homosexualidad o a la diversidad sexual comienzan a ser abiertas, al menos en la literatura de nuestro país? ¿Sí, los años 60? Sí, como lo decía bien la cápsula en los años 60, pero también como lo decía bien la cápsula, antes hubo referencias, pero eran referencias bizarras, ¿no? Eran referencias burlonas, sarcásticas. Bueno, no solamente en la literatura mexicana y reciente, ¿no? Recuerdo algunos poemas de Quevedo, en los cuales hace mofa de los gays, ¿no? Y uno de las, digamos, acusaciones que hace Quevedo en contra de Góngora es decirle puto, ¿no? Entonces, y bueno, se dieron con todo y entre los se dieron insultos. Con todo menos con eso. Sí, ¿no? Pero uno de los insultos que usaban uno en contra del otro en esas guerras literarias que había en los siglos de oro era el insulto puto, ¿no? Y para Quevedo, una de las graves, digamos, cosas que tenían los hombres principalmente eran ser italianos, y los italianos eran la referencia de ser los exquisitos, los delicados, los femeninos, ¿no? Entonces todo eso era, por supuesto, prohibido. Y luego en México, bueno, viene esta catástrofe, digamos, hecho inusitado, que es el de los 41, yeah, que marca un antes y después, sin duda, ¿no? Era algo, como dice Carlos Monsiváis, de lo cual antes no se hablaba, ¿no? No era estrictamente prohibido hablar de eso. Pero los 41 hace que en la sociedad se empiece a hablar de eso. Y cuando se empieza a hablar de eso, se empieza a reconocer que existen o que existimos, ¿no? Antes, si no se hablaba, no existía, ¿no? Era invisibilizarlos totalmente. Lo que no se verbaliza no tiene lugar, ¿no? Exactamente. Pero a partir de los 41, como existe en la sociedad, como está, empieza a existir de alguna manera, en mofa, si se quiere, ¿no? Pero existen. Y nadie cumple 41 años, nadie vive en el número 41, nadie, nada que tenga referencia a los 41. En el 30 y 11. Ajá, ¿no? Sí. O 40 o 42, yeah, ¿no? Pero nada con referencia a los 41. Y luego hay una novela muy mala, muy, muy mala, literariamente hablando, de un tal Eduardo Castrejón, que se llama Los 41, novela crítico-social, ¿no? Que la republicó hace poco la UNAM, hace como 3 años, un poco así. Y bueno, es todo esto, ¿no? Es un documento en ese sentido, o sea, es bueno, sí, por ser el documento, mala como literatura desde el punto de vista crítico. Como historiografía está bien, ¿no? Pero como valor literario creo que no la tiene. ¿Y es entonces qué es esta reflexión de la sociedad, una parte de la sociedad que señala con el dedo flamígero? Exactamente, es una referencia burlona, sarcástica,
totalmente menospreciable de esta condición, ¿no? A partir del número, ¿no? Ya el número a partir de ahí ya es referencia de, vean, esto va a ser condenable y esto es prohibido y esto es parte de la mofa. Sergio Tellespón, pero el número, como toda buena cábala también, ¿no? O sea, tiene también parte de la historia. Debieran haber sido 42. El número secreto tendría que haber sido 42 y no 41. Desde ahí también habla de las perversiones de la sociedad mexicana y sus corruptelas, porque el yerno de Porfirio Díaz, el número 42, no entró en esa historia, ¿no? Exactamente, él se logró salvar y por eso quedaron 41, ¿no? Ese es el mito. Y luego ya en la primera novela que habla abiertamente del tema, digo, había otras, ¿no? Fabrizio Lupo, que la mencionaron también en la cápsula, sí se trataba el tema, pero de una forma melodramática, ¿no? De como un azote total, como una condición en la cual se sufre y se padece, en fin, ¿no? Y la primera novela que habla abiertamente de este tema, con una manera lúdica, abierta, en el cual el personaje gay no tiene ningún problema con su condición, es El vampiro de la colonia Roma, de Luis Zapata, en 1979, ¿no? Y bueno, también eso fue un escándalo, porque era cómo estos pueden vivir tan plenamente su sexualidad. Y la verdad es que sí, la vivían y la vivimos cuando el resto así. De la sociedad mexicana no. Exacto, y la vivían de forma muy liberada, ¿no? Y bueno, ahí lo cuenta Luis perfectamente en esa novela, cómo era la vida gay en los años 70. Ha crecido la literatura de la diversidad sexual a partir de los años 70, ¿no? Hay un crecimiento palpable en la representación literaria de estas muchas posibilidades de la sexualidad humana en nuestra literatura. Sí, claro que la hay, y es una fortuna que la haya, porque hay cada vez también más lectores que se sienten identificados con esa literatura, ¿no? Cada vez hay más personas que la buscan y que en ese sentido, al leerla, se reflejan en ella, ¿no? Es un diálogo entre obras y lectores, y eso es, la verdad, una fortuna que exista. Y en cuanto a géneros literarios, tú eres poeta, por ejemplo, y has hecho compilaciones de poesía homoerótica. Esto es correcto, ¿no? ¿Qué nos dirías en ese sentido de la tiranísima poesía? Bueno, en la poesía hay yo creo que es el género en el que más hay referencias, ¿no? En el que más, bueno, desde los griegos, por supuesto, los decadentistas muchísimo, un poco Luis Cernuda, bueno, no un poco, mucho Luis Cernuda, ¿no? En comparación a Vicente Aleixandre y García Lorca, que en ese momento no se atrevieron a publicar poemas homoeróticos. Cernuda sí lo hizo. En México, Salvador Novo, Javier Villaurrutia, Elias Nandino, Carlos Pellicer. En fin, yo creo que es el género en el que más hay referencias, ¿no? Hay antologías históricas en las cuales hay, digamos, un panorama muy completo sobre este tema en la poesía, ¿no? La antología que yo hice es una antología muy chiquita, muy mínima, porque se vendía en el metro, en estos puestos que hay en el metro de libros, y es una antología muy chiquita que además la función era que se vendiera barato para que la gente lo llevara. ¿Y funcionó? Pero, sí, no sé cuántos se tiraron, como 5,000 ejemplares más o menos, y ya no hay, ¿no? Yo tengo el mío como reliquia y ya no se pueden conseguir más. Pero quiero decir, esa es mínima, pero hay antologías en Estados Unidos, en España, que son verdaderamente compilaciones históricas de esto, ¿no? En la novela no tanto, porque hubo un proceso, digamos, más lento y más censurable, y como decía hace un rato, las primeras obras eran o muy sarcásticas, muy burlonas, o muy melodramáticas, ¿no? Muy azotadas. Entonces ese proceso fue más lento, pero en la poesía claro que lo hubo. Desde luego. Bueno, el incremento de publicaciones no necesariamente es proporcional a la calidad de las creaciones, ¿no? ¿Cómo valoras estas propuestas literarias de la actualidad? Calidad literaria. Sí, bueno, eso también desde los años 70 hay, por ejemplo, un texto de David Leavitt, un narrador estadounidense totalmente gay, y él ponía un ejemplo que es el de Maurice de Ian Foster, que
bueno, se escribió, Foster la escribió en 1914, pero se publicó hasta 1971, cuando ya había muerto Foster, ¿no? Que esa fue la condición, además. Yo me muero, pero hasta que yo me muera pueden publicar esa novela. Y así lo hicieron. Es autobiográfica, es... No lo sé, no sé si es autobiográfica. No conozco muy bien la vida de Foster, pero era muy atrevida para su momento, ¿no? Para 1914 hubiera sido atrevidísima publicarlo, ¿no? Yo creo que mucho más que el de Profundis de Wilde. Pero cuando aparece en 1971, dice David Leavitt, hay tantas novelas gays, hay tal boom de novelas gays, que esa novela se perdió totalmente en ese mercado, ¿no? Quedó como desaparecida, no se valoró realmente lo que significaba, porque había tantas y tan de mala calidad o tan de buena calidad que no se perdió. Pero lo interesante del caso es que da una muestra de cuál boom había de novelas gays, que la calidad podría variar. Ahora no sé si recordemos alguna realmente importante de esa época, ¿no? Que no sea de la calidad de Maurice de Ian Foster o de Ernesto de Humberto Saba. Dice Sergio Tellespón, literatura gay. Y la otra diversidad sexual, existe una literatura lésbica, una literatura queer, una literatura trans, travesti, intersexual, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves ahí? Sí, claro que la hay, pero ha sido un proceso más largo, digamos, ¿no? Mientras en 1979 se publicó esta novela de Luis Zapata, la primera novela lésbica mexicana es de 1989, que es La Amora de Rosa María Rofiel. O sea, tardaron 10 años, ¿no? Las lesbianas. En salir de aquel closet. Exactamente. Bueno. Y en ese sentido, si las lesbianas tardaron 10, los trans están apenas empezando, y la literatura queer también empezó en los años 80, 90, ¿no? Con toda la teoría queer que se fomentó en la academia estadounidense y que... yo me acuerdo, bueno, no es por pretensión, pero hace 10 años que yo empezaba a leer cosas queer, había tan pocas en español que realmente hacer un texto sobre teoría queer era muy, muy difícil. Y ahora hay un boom de estudios queer en universidad, en la UNAM, en el Colegio de México, que eso era impensable todavía hace 10 años, ¿no? Ya, la preferencia sexual de un escritor no tiene nada que ver con su calidad literaria ni con los temas que aborda, a menos que decida específicamente adentrarse en estos mundos de la diversidad sexual. Sí, así es. Y porque también ha habido casos de escritores heterosexuales que han escrito cosas, digamos, gays, ¿no? Uh-huh. O gays que no forzosamente hacen obra gay, ¿no? No sé, bueno... Ponía el ejemplo hace un momento de Vicente Aleixandre, de García Lorca, que no publicó sus sonetos del amor oscuro en su momento, sino hasta que él murió, salieron a la luz. En México está el caso de Sergio Pitol, ¿no? Que es gay, pero él no escribe nada de eso. En fin, muchísimos... Sí, no es exclusiva, pues, ¿no? Ni de una ni de la otra parte. Al inicio del siglo XXI, ¿qué perspectivas literarias encuentras? ¿Nombres nuevos que están surgiendo? ¿Gente que tiene menos trabas para abordar estos temas? ¿Más interés en ser más profundo y más crítico, en avanzar en estas complejidades del alma humana en torno a la diversidad, el amor, estos temas didascálicos y eternos? ¿Qué nos dice Sergio Pons? No lo sé. Fíjate que justo esa misma pregunta me la hacían esta semana y no soy visionario, no soy brujo, ¿no? Para saber por dónde va el camino. Lo que creo es que bueno, la literatura gay tiene dos vertientes, ¿no? Muy, muy claras. Es decir, ¿de dónde nació? Nació de la literatura erótica, por una parte, y de la literatura de la liberación femenina. Esos son los dos cauces en los cuales la literatura gay abreva, digamos, de alguna manera, ¿no? En algún momento, mucha de la literatura gay fue totalmente erótica, ¿no? Tenía que ser casi pornográfica, atrevida, lanzada, para poder
decir o liberarse ya de ese yugo, ¿no? Mientras antes solamente hacían esas referencias amorosas, platónicas, no sé qué, medio griegas, medio bíblicas, ahora se deschongaron y fue en parte gracias a la liberación femenina y en la literatura erótica. ¿Hacia dónde va? La verdad es que no lo sé, no me atrevería a aventurar alguna teoría porque es muy, muy diversa, es muy amplia, es muy inabarcable ya, es enorme, ¿no? No sé, la verdad es que no sé a dónde va. Pero hay que leerla, hay que buscarla. Sí, hay que leer principalmente autores fundamentales, ¿no? Danos 3 autores fundamentales, agradeciéndote muchísimo tu tiempo, tu disposición a la charla, Sergio Telles Pons, en beneficio de nuestros amigos que gozan de la literatura. ¿A quiénes le recomendarías leer? Pues yo recomendaría leer muchísimo a Luis Cernuda, ¿no? Es un poeta muy, muy aventado, muy atrevido para su momento, que dice las cosas muy, muy claras. A Salvador Novo, que es otro gran escritor mexicano que aborda la temática, tanto en su poesía satírica, que se llama justo La Sátira, o sus memorias, La Estatua de Sal. Y más recientemente, pues no sé, se me ocurre, por ejemplo, Juan Carlos Bautista, que aquí tenemos 2 libros, Paso del Macho, que es una novela muy divertida, o sus aforismos, Aluvión de pensamientos inútiles y sublimes, pero también tiene un libro, creo que ya fundamental de la poesía gay, que es El Cantar del Marrakech, y esos serían como los 3 autores que se pueden, y además que se pueden conseguir fácilmente en las librerías, ¿no? Muy bien. Pues Sergio Telles Pons, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, gracias por acompañarnos. Gracias, José Ángel. Y pues ojalá y se repita esta conversación. Muchas gracias. Les recordamos que nuestros compañeros Heréndira Salazar y Víctor Bárcenas están en este momento en la cabina, José Vasconcelos, contestando sus llamadas 4155-1060, Lada sin costo 01800-080-1060. Además tenemos el beneficio de los libros de Juan Carlos Bautista, Aluvión de pensamientos inútiles y Paso del Macho, que es divertidísima, El Sol de la Tarde de Luis González de Alba y 300 aforismos de Ricardo Nikolayevsky. Así que a los internautas, comuníquense, ya saben las vías de contacto, correo electrónico en el Jardín de las Orquídeas, @radioeducacion.edu.mx, en el Facebook, en el Jardín de las Orquídeas, en Twitter como @Orquídeas Radio, pajareando por ahí. Damos paso a la colaboración de Alma González Figueroa, que sostuvo una charla, aunque breve, sustanciosa, con el escritor Luis Zapata, allá en Cuernavaca, Morelos. Adelante. Hola, les saluda Alma González Figueroa. El tema de hoy es la literatura en el contexto de la diversidad sexual. Estamos con un dramaturgo, escritor, traductor y cineasta, nuestro querido amigo Luis Zapata. Gracias por recibirnos, Luis. No, al contrario. Luis, ¿cómo es que surge la idea de escribir El vampiro en la colonia Roma? Mira, pues yo conocí a un cuate que se dedicaba al talón, ¿no? Que se prostituía con hombres para ganarse la vida, y siempre me contaba anécdotas muy divertidas, muy interesantes, que a mí pues me parecían como que tenían un dejo romántico y picaresco a la vez, ¿no? Entonces una vez le dije, oye, ¿por qué no escribes tu vida? Tienes anécdotas muy padres que podrías recuperar o trabajar literariamente, y él me dijo, pues ¿por qué no mejor la haces tú? Que a eso te dedicas, y era quizá la respuesta que estaba esperando yo de él, ¿no? Así que me puse a grabar, hice una serie de entrevistas, como 6 horas de conversaciones con él, y cuando empecé a escribir el material, pues me di cuenta de que podía como vincularse con la picaresca española, ¿verdad? Bueno, y mexicana, también la picaresca mexicana, y en otros países. Me interesó mucho la idea de poder explotar, digamos, ese filón, ¿no? Dentro de mi proyecto, ¿verdad? ¿Y cómo te fue con la reacción del público, de los críticos? ¿Cómo la recibieron? Pues mira, yo creo que la reacción fue muy polarizada. Hubo críticas muy favorables de gente muy importante como Héctor Azar, Huberto Batis, en fin, muchas personas escribieron. Eduardo Mejía escribió sobre la novela,
saludando su aparición. Y hubo también mucha gente que le quitó méritos, ¿no? Diciendo que no era literatura, que era pues un trabajo periodístico, que no había elaboración literaria, y otros más que la juzgaban desde un punto de vista moral, ¿no? Que cómo se podía pues escribir ese tipo de cosas, ¿verdad? Que eso no era propio de hombres ni de mexicanos. Hubo quien dijo eso. Sin embargo, hoy en día es una novela muy querida por mucha gente. Yo creo que por gran parte de gente lectora, ávida de lectura. Hoy en día tú tienes una reacción mejor, ¿verdad? Sí, mira, no, desde el principio hubo muy buenas reacciones también. Hubo mucha gente a la que le entusiasmó la novela, ¿no? Y que me echaron muchas porras. Y los grupos gays que estaban formándose en ese momento, pues se solidarizaron, por decirlo así, ¿no? Con el libro. Les gustó mucho. Y pues a mí lo que me entusiasma es que es un libro que sigue siendo muy leído, ¿no? Por los chavos. A muchos jóvenes de las prepas les dan a leer eso, ¿no? Me han comentado. Y a los chavos les gusta, ¿no? Les entusiasma. Yo creo que porque el personaje pues, es muy joven, el vampiro, ¿no? Claro. Y acabas de concluir una novela y tienes planes para futuro. ¿Cuáles son? Mira, la novela que acabo de terminar se llama Ramales Nocturnos. Es una novela bastante gordita, tiene como casi 400 páginas, pero la quiero dejar descansar, ¿no? Yo siempre dejo descansar los textos hasta que me siento seguro de ellos y los corrijo mucho y en fin. Y por otra parte, pues para descansar haciendo, ¿cómo se llama? Tabiques, o como dice el dicho. Quiero filmar una película basada en otra novela mía, en melodrama. ¿Y podemos adelantar un poco mencionando quién es tu actriz principal? Es mi actriz favorita y cantante, Angélica María. Pues qué gusto que se están cumpliendo tus sueños, Luis. Agradecemos mucho la entrevista que nos has otorgado este día. Al contrario, Alma, fue un placer. Pues muchas gracias, Luis. Nos despedimos. Soy Alma González Figueroa. Agradezco al realizador Timoteo Conde, en las cámaras a Miguel Guerrero, a Juan Palacios, en iluminación Narciso Ordaz, edición Carla Lechuga, y nos escuchamos hasta la próxima semana. Agradecemos la colaboración de Alma González Figueroa desde Cuernavaca, Morelos, y seguimos en el Jardín de las Orquídeas, un encuentro con la diversidad sexual. Antes de iniciar la charla en torno a la música, los invito a escuchar este material que preparó la producción con anticipación para ponernos en contexto. No son pocos los intérpretes y compositores que se han visto obligados a ocultar sus preferencias sexuales. Posiblemente el más conocido en la historia es el ruso Piotr Ilich Tchaikovsky, autor de música para ballets como El Cascanueces, La Bella Durmiente o El Lago de los Cisnes, y de óperas como Eugene Onegin. Estas y otras obras fueron la válvula de escape que el compositor tuvo para huir de Antonina, la mujer con la que tuvo que casarse para acallar rumores y a la cual no soportaba. Gran parte de su música escénica habla de amores ocultos, extraños, difíciles de conseguir, lejanos, pero siempre en la confianza de que algún día aportarían la felicidad al protagonista. Oficialmente murió de cólera a los 53 años, pero varios documentos históricos y testimonios aseguran que se suicidó pidiendo a sus herederos que quemaran las obras a las que había dado vida. Amigo y compañero de danza de Piotr,
Charles Camille Sanson, autor de El Carnaval de los Animales y de varios conciertos para órgano, fue un niño prodigio bastante castigado por sus padres y sus compañeros de clase por sus marcadas inclinaciones. Optó por casarse a los 40 años con una joven a la que doblaba la edad y a la que explicó que no podría llevar de viaje de novios por estar muy ocupado. La instaló en un piso de París, donde la visitó los primeros años de forma muy ocasional, llegando a tener 2 hijos que murieron en extrañas circunstancias al poco tiempo de nacer. El compositor culpó a su esposa y le escribió para decirle que nunca más volvería a verla, cosa que efectivamente cumplió. Unos años antes de todo esto, el siempre afligido, cabizbajo y suicida Robert Schumann tuvo algo más de suerte al contraer matrimonio con Clara Wieck, una fiel y comprensiva compañera que entendió la opción sexual del alemán, pasando por alto las relaciones que éste tenía ocasionalmente con algunos amigos. Schumann intentó suicidarse en varias ocasiones, una de ellas arrojándose al Rin, de donde fue rescatado para ser internado en un psiquiátrico, donde fallecería con 46 años. No por ello hay que dejar de agradecerle sus 4 sinfonías y su gran número de obras para piano y canto. La compositora inglesa Ethel Smith nació en 1858. Fue una de las líderes del movimiento sufragista a favor de las mujeres. Smith nació en Londres y estudió música en Leipzig con Heinrich von Herzogenberger y el Geistinger. Sus trabajos incluían sinfonías, trabajos corales, música de sala y óperas. La más conocida es The Grekers. La compositora en sus años de vejez se enamoró de la escritora Virginia Woolf, que nunca le correspondió, aunque fueron buenas amigas. Smith era proclive a grandes pasiones románticas, la mayoría de ellas con mujeres. Escribió a Harry Brewster, que pudo haber sido su único amante masculino. Es más sencillo para mí amar mi propio sexo apasionadamente que al tuyo. Bueno, pues ya lo escuchó usted y para hablar en torno a este tema le doy la más cordial bienvenida a nuestro querido amigo Lázaro Azar. Músico, pianista, crítico, hombre de la cultura. Lázaro. Pues músico, poeta y loca. Lázaro, muchas gracias, estoy encantado de estar aquí con ustedes nuevamente. Gracias, Lázaro. Bueno, pues Lázaro inició sus estudios pianísticos guiado por Gloria Quijano en su ciudad natal, que es Campeche. Posteriormente fue tutelado por Carmen Pérez de Palma, Luz María Puente de Osorio. Él participó en cursos de perfeccionamiento pianístico y masterclasses impartidas por grandes como Flavigny, como Badura Skoda, como Ciprián Katsaris, como Sándor, como Lemieux, Jorge Federico Osorio y un largo etcétera. Como complemento a su formación, cursó Ciencias de la Comunicación en el campus de Cholula, Puebla, en la Universidad de las Américas. Y hay que decir que entre las diversas actividades que ha realizado, pues se encuentran las de recitalista, conferencista, periodista, productor discográfico, jurado, académico, promotor musical. Desde el 98 es el crítico musical del periódico Reforma y, en fin, bueno, pues tiene un currículum inmenso que más nos tardaríamos en leerlo que lo que queremos hablar contigo. Mientras me preguntes eso y no cuántos chichifos he conocido, todo va bien. ¿Así de plano? Ay, mi vida, hay que ser pragmáticos. ¿Y en el mundo de la música? Pues también las hay, aunque ahorita me acabo de sorprender con la cápsula que hicieron, porque, pues lo que decíamos,
Robert Schumann no era precisamente homosexual, no era loca, era loco y murió loco, claro. pero él no era loca. Sí. Oye, Lázaro, la música es universal, nos remite, digamos, a emociones, a sensaciones, a recuerdos, a sueños inclusive, pero ¿qué nos dirías en torno a la sexualidad de los compositores de la historia universal en relación a su música? Sabemos que la música no puede tener un sello gay por el género o la preferencia sexual del compositor. Sin embargo, ha habido muchos casos de compositores con una preferencia sexual no ortodoxa, digamos. No ortocentrista. No ortocentrista, bueno, claro. Pues mira, efectivamente, siendo la música la más intangible de las artes, no podemos decir que sea un campo exclusivo o reservado en su mayoría para quienes nos gusta el arroz con popote. Uh-huh. Pero sí también hay que ser claros de que siendo una de las áreas que requieren más sensibilidad, que se prestan para una mayor introspección, también tenemos que eso favorece que muchas personas que en su momento tuvieron el problema de asumirse, de aceptarse y estaban mucho rumiándose por dentro, la música les fue un campo propicio para generar todas aquellas ideas que tenían por dentro. Ya, hablamos, por ejemplo, de compositores como Tchaikovsky, que escuchábamos al inicio de la cápsula. Sí, que pues Tchaikovsky, imagínate la locura. Ahora este señor que en el apellido lleva la penitencia, que es Vladimir Putin, que se ha empeñado en negar que Tchaikovsky era Putin. Así que, y esto es más que obvio. Leía ayer que apenas que ya han mandado decir que no haya evidencia de que Tchaikovsky fuera loca. Por favor, están todas las cartas con su hermano, están las cartas, sus diarios. Sabemos que Bobby, aquel sobrino que fuera su gran amor, años después de que murió Tchaikovsky, se suicida ante la ausencia del amante, que era Tchaikovsky, en la misma habitación que había muerto Tchaikovsky. Pero claro, para los rusos eso no existió. Ya, el negar la realidad para escribir la historia de una manera particular. Distinta. Ay, ay, ay. Hay casos de compositores que pudieron ejercer su sexualidad de manera abierta, sin tener represiones en la historia, digamos, contemporánea de la música. Sí, y no solo en la historia contemporánea. Tenemos casos como, por ejemplo, de Lully, que estuvo en la corte francesa. Pues el señor era abiertamente bisexual, estamos hablando de diversidad. Claro. Y el señor abiertamente tenía sus que veres, tenía su esposa, tenía su familia, pero también le llevaban muchachitos deseosos de aprender, no solo música. Y bueno. Al estilo de los pederastas griegos, por ejemplo, ¿no? También. O de la Iglesia Católica. Y tenemos que él se vio cobijado porque uno de los hermanos del rey también era abiertamente loca, entonces pues eran amigos. Así nomás. Y no tuvo problema alguno. Y ya más recientemente tenemos casos como que, curioso, en Estados Unidos, que con todo y que vemos, son los modernos, son los vanguardistas, pero no nos hagamos tontos. Es una de las sociedades más conservadoras de este planeta. Y ahí, felizmente, los compositores homosexuales viven abiertamente su música. John Corigliano es tal vez el compositor vivo en este momento más aclamado en los Estados Unidos, y es abiertamente homosexual y vive felizmente con su pareja, nunca lo han ocultado. A los premios que le han dado a él como compositor siempre asiste con Mark, que también es otro compositor muy importante. Wendy Carlos en el ámbito trans. Exactamente, ¿no? O sea, sí. Que de pronto decíamos, ¿dónde quedó aquel? Pues es que aquel ya era aquella. Sí, sí. Historia tremenda, ¿no? Sí, de y valor maravillosa, y maravilla. exactamente. Sí, claro. Oye, ¿cómo se percibe esta cuestión de la diversidad sexual en el medio musical mexicano? Ay, mi vida, ¿qué te digo? Tengo el privilegio de haberme topado en la vida con un ser maravilloso, que fue José Antonio Alcaraz, que ha sido, creo que, la persona que más aportó a la música en cuanto a la investigación en el siglo XX. No solo fue investigador, era compositor, en fin, era un sabio. Era un sabio y era la creatividad en persona. Y él era músico. Él vivió abiertamente su homosexualidad, pero, por ejemplo, él, entre los que veres que tuvo en la vida,
hay uno que todo mundo le sabemos el numerito, pero que el señor, muy respetablemente, se niega a asumirse como homosexual. Bueno, pero ya sabemos que si Federico Ibarra no quiere decir que compuso música para películas Patito, pues menos va a querer aceptar que es loca. Bueno, pero también hay otros, digamos, perfiles como el de hombres que tienen sexo con hombres ahora, ¿no? Así es. En mi pueblo los llamamos mayates. Oye, pero hay, digamos, que... Pero mira, de eso que decías de los mexicanos, es curioso, muchas veces la sociedad ha obligado a borrar su sexualidad. Un caso de los compositores más grandes de México es Ricardo Castro, a quien su música pues mucho tiempo estuvo relegada porque se asociaba con el porfirismo. Era música de la Belle Époque. Fue un compositor que se fue a Francia y que su relación con una mujer más conocida fue con la compositora Cécile Chaminade, que le llevaba muchísimos años y era algo así como la clásica tía que todas las jotas tenemos. Nunca tuvo que veres con Cécile Chaminade. El señor Ricardo Castro viajó por todos lados con su mamá, era niña de sala, pero curiosamente nunca se habla de su sexualidad. Es tabú. Es tabú, así es. Sin embargo, en la música popular hay una tendencia, Lázaro, Bendito sea a salir Juanga. del closet, ¿no? Así es. Bendito sea Juan Gabriel. Favorece a los colectivos de la diversidad sexual el que un cantante comercial, digamos, abiertamente asuma su posición sexual por el hecho de ser una persona pública. ¿Crees que esto es positivo? Es absolutamente positivo. Lo que ya no sé si sea positivo es toda esa bola de loquitas que no ven más allá de estas personas, de estos personajes, y acaban siendo no más que un remedio de ellos. Sí. ¿Eres optimista en el sentido de que la diversidad sexual será cada vez más normal en los ámbitos de la cultura de nuestro país? Espero que sea lo más normal en todos los ámbitos. Estamos en todos lados. No solo en cosas tan obvias como serían las artes. También tenemos abogados en la Suprema Corte, también tenemos, imagínate, la cantidad de ingenieros petroleros en las plataformas, que no sé si sea orillados por la soledad y la necesidad de estar 15 días en alta mar, pero acaban diciendo que agujero, aunque sea de caballero, y no precisamente agujero petrolero, aunque vete a saber cómo les quedará el boquete. Así que es de lo más normal, estamos en todos lados, en todos los ámbitos. Pero no, digamos, ha habido casos de discriminación, de represión a un compositor, a un músico por su preferencia sexual. Claro que sí. Tenemos, por ejemplo, en México, en la primera mitad del siglo XX, llegó un coplista, un cantante, que era una figura sumamente aclamada. Cuando se presentó en el Teatro de la Ciudad, tuvo que salir huyendo por la azotea porque todas las mujeres se volvieron locas por él. Estoy hablando de Miguel de Molina. Salía a bailar al escenario con unas mangas llenas de escarolas que ya las hubiera querido Carmen Miranda. Uh-huh. Sin embargo, Miguelito de Molina, en sus memorias, dice que en México fue objeto de la mayor represión y que personajes como Cantinflas le cerraron todas las puertas porque con todo y que era un personaje sumamente popular y eran las épocas en que los artistas llegaban al pueblo muchas veces por las carpas, Cantinflas se negó a alternar con el puto. Terrible historia, ¿no? Así es. De un ídolo nacional. Entonces veamos que Cantinflas no era tan bonito como dicen, era un homófobo de primera. Ya. Sí, esa circunstancia de homofobia es desgraciadamente todavía una realidad nacional en muchos, sobre todo en muchos lugares de muchos estados de la República Mexicana. Tal vez en el Distrito Federal es como una isla en muchos aspectos, ¿no? De libertades y tal, pero el resto de la República que tú bien conoces es complicado, Lázaro. Así es, y que digamos que vivimos en una ciudad que ha conquistado muchos logros a nivel de igualdad. No quiere decir que esos logros que se han obtenido los viva toda la sociedad. Una cosa es lo que está en el papel y otra cosa es la cantidad de loquitas marginadas que existen también. No todos tienen la zona rosa que tenemos nosotros.
ese espacio que es maravilloso porque se vive como si estuvieras en cualquier lado y que hay que reconocer, les guste o no a mucha gente, pero Tito Vasconcelos ha abierto una gran puerta con todos los locales que tiene ahí. Por supuesto. Y mi vida, no nos hagamos tontos. El dinero rosa cuenta, aunque las autoridades del PRD muy por un lado acepten una cosa y por otro lado estén jodiendo para que no le permitan a Tito tener abiertos sus locales. Bueno, pues esa es la lucha que tiene que enfrentar este teatrero mexicano emblemático, con quien platicaremos y hemos platicado en distintas ocasiones. Lázaro, ¿cómo te gustaría despedirte agradeciéndote muchísimo esta aportación que haces a una revisión somera necesariamente de un tema tan importante como es la diversidad sexual en el mundo de la música específicamente, aunque tú has tocado varios aspectos sociales muy importantes? Que no le tengan miedo a la música clásica. No tiene que ser de un compositor gay, no tiene que ser de Tchaikovsky, no tiene que ser de Saint-Saëns, no tiene que ser de Chopin, no tiene que ser de Lecuona, no tiene que ser de tantos compositores que son locas para que sea buena. Simplemente yo creo que como sociedad, como grupo homosexual, tenemos que acercarnos a lo mejor de la creación humana. Tampoco tenemos que tener fobia a lo que no sea nuestro. Pues no podría ser mejor dicho. Te agradecemos muchísimo, Lázaro Azar. Te deseamos éxito sin fin, como lo has tenido hasta el momento en las muchas actividades en las que te has embarcado. Uno tiene que fichar en 4 esquinas. Muchas gracias. Gracias a ti. Si usted navega en redes sociales, díganos qué opina de lo que estamos conversando con nuestros invitados. Puede ser a través de nuestro correo electrónico, que es en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx, en el Facebook como en el jardín de las orquídeas, en Twitter como @orquídeas radio. El teléfono que tenemos es 4155-1060, Lada sin costo 01800-080-1060. Heréndira y Víctor están en este momento atendiendo sus comentarios por todas las vías de contacto. Agradezco muchísimo a nombre de la producción a nuestro querido amigo Lázaro Azar por haber aceptado participar en esta serie. Desde luego ya lo sabe él. Nos despedimos de usted donde quiera que se encuentre, nos escuche, nos vea y no se olvide que la próxima semana tenemos una cita. Acompáñenos. Continúe conectado a través de las redes sociales en este programa en el jardín de las orquídeas @radioeducacion.edu.mx. La próxima semana vamos a platicar sobre teatro y danza y yo los invito a que escuchen el cierre de este programa, que permanezcan con la programación de Al Otro Lado del Día en Radio Educación. Buena noche, México y todo el continente americano. Muy buen día, el resto del mundo. Esto fue En el jardín de las orquídeas. un encuentro con la diversidad sexual. Agradecemos al artista plástico Antonio Suárez por la aportación de sus pinturas para dar imagen a este programa. Operación de audio, Antonio Fernández, Francisco Aguilar, Luis Luna y Raúl Núñez. Prácticas profesionales, Ilse García Cortés. Responsables de la transmisión vía streaming, Mónica Salcedo y Jorge Humberto Chávez. Atendiendo las redes sociales y teléfonos, Víctor Bárcenas y Heréndira Salazar. Asistente de producción, Alma Lilia Martínez Baje. Voces, Ignacio Casas y Aide Hunda. Investigación de Víctor Bárcenas. Musicalización y efectos, Heréndira Salazar. En la conducción, José Ángel Domínguez y Elizabeth Nolasco. Coordinación ejecutiva, guión y producción, Laura Elena Padrón para Radio Educación. Para nosotras, 25 lentísimos años en el ciclo de las lunas sin fin. 25 meses, días, horas, segundos luminosos de amor. Para nosotras, los collares de piedra lunar. Para nosotras, los hilos que atan cada gema emparejada en la sombra de luna. Para ti, Sandra, las canciones de orfebres y pintores. Para mí, tu reina, el color de tus ojos y el sonido de tu risa.
Fragmento para Sandra, de Reina Barrera. ¿Cómo están? Muy buenos días. Los saludamos en esta mañana que inicia el viernes 11 de octubre del 2013. En esos momentos nos van a pasar la información si tenemos todavía algunos libros más de Paso del Macho, Aluvión de Pensamientos Inútiles y Sublimes, El Sol de la Tarde y 300 aforismos, porque parece que ya se fueron, que ya hablaron los primeros oyentes de esta mañana durante el espacio de En el Jardín de las Orquídeas. Pero bueno, estaremos informándole qué es lo que sucede